Occidente continúa agravando las tensiones mediante información falsa sobre Rusia y sus supuestas intenciones respecto a Ucrania. Varios medios de comunicación intensifican su campaña desinformativa. Tenemos con nosotros a Felipe Leiva Bruce con toda la información. Felipe. ¿Qué tal, Aliana? ¿Cómo reaccionarías tú y ustedes en sus casas si se toparan con este tipo de información que vamos a ver? Por ejemplo, hablamos de lo que se fue publicado por, en este caso, el medio estadounidense Bloomberg, que habla de, tal cual, y textual se lo digo, Rusia invade Ucrania, en vivo, está pasando. Fue una cobertura especial que se dio publicada por este medio y que finalmente, para que usted esté tranquilo, no ha ocurrido, aunque para Bloomberg durante media hora sí lo fue, algo que generó bastante polémica y tensión, sobre todo porque es un tema bastante complejo, la situación que se está viviendo en Ucrania y que va en la retórica justamente de lo que plantea, por ejemplo, Estados Unidos y Occidente, donde hablan de una inminente invasión, aunque algunas veces intentan remediar ese término, ¿no? Exacto. Bueno, Bloomberg tuvo que salir a pedir disculpas por este error editorial, como le llaman ellos, y esta es la explicación. Preparamos titulares para muchos escenarios y el titular Rusia invade Ucrania fue publicado en nuestro sitio web por error. Lamentamos profundamente este error y es un titular que fue retirado y van a hacer una investigación, dicen, de qué fue lo que ocurrió con esta publicación que causó sorpresa y también indignación. ¿Qué dijeron, por ejemplo, desde Rusia, donde están molestos por este tipo de publicaciones? Claro. Porque justamente han criticado la retórica y el tono desde Occidente con lo que está ocurriendo en Ucrania. Revisemos lo que dijo el secretario de prensa de la presidencia de Rusia, Dmitry Peskov. La publicación de Bloomberg es una perfecta demostración de lo peligrosa que es la situación provocada por interminables y agresivas declaraciones desde Washington, Londres y otras capitales europeas. Este tipo de noticias puede tener consecuencias irreparables. Ahora, en vez de decir noticias falsas, podemos decir noticias de Bloomberg. Bueno, pero no solo desde Rusia se han pronunciado, sino que también de Naciones Unidas, que dicen lo siguiente: se debe evitar la retórica que lleve a una escalada de tensiones. Algo que incluso algunos no hacen caso, porque como yo te reiteraba, Estados Unidos incluso ahora intenta cambiar el concepto de inminente invasión de Rusia a Ucrania. Sí, eliminaron ese término ya que no era tan inminente esa invasión como ellos aseguraban desde el mes de diciembre, Felipe, pero en este caso hablamos de que no solamente es la prensa estadounidense la involucrada en estas acciones. Así es, aquí tenemos al tabloide alemán Bild que hablaba de los planes de Moscú al invadir Ucrania, tomar el control de las principales ciudades, crear una rada popular, implantar un gobierno títere y establecer campos para disidentes, como algo ya dado por hecho dentro de los planes, pese que el propio ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha dicho y reiterado que no está en los planes ni intentar agredir en este caso a Ucrania. ¿Qué han dicho desde la zona? Por ejemplo, la milicia popular de la autoproclamada República Popular de Lugansk, que las fuerzas de seguridad ucranianas despliegan vehículos blindados en un pueblo cerca de la línea de contacto en Donbass. Obviamente hay tensión, pero no como lo publica justamente Bloomberg al inicio de lo que yo le contaba, con esta invasión probablemente tal de Rusia a Ucrania. Desde Alemania, por ejemplo, han rechazado la petición de suministrar armamento a Kiev, porque ellos dicen que desde el año 2014 ya han asignado 2.000 millones de euros justamente a Ucrania para la implementación de proyectos civiles y llaman a los ucranianos a moderar justamente ese lenguaje y esta petición, esta demanda de que envíen más armas a Kiev. Bueno, toda esta situación, Aliana, genera un impacto en Ucrania y en los ucranianos, porque esto afecta a la economía y ya también hablamos de lo que ha determinado la agencia calificadora Fitch, que rebajó la perspectiva de la deuda a largo plazo de Ucrania de positiva a estable. Como vemos, una situación que sigue tensa y que la propia Naciones Unidas ha llamado a calmar las aguas, el tono, para que obviamente no aumente la tensión en Ucrania. Claro, detener esa escalada. Gracias, Felipe. Y el politólogo William Serafino descarta que el titular de Bloomberg sea un error y nos explica por qué. La narrativa que se había impuesto durante las últimas semanas en una crisis de seguridad europea que a mi modo de ver ha sido totalmente fabricado, en el entendido que ha sido visto por Estados Unidos como un paso previo para poder iniciar una nueva escalada de sanciones y una nueva escalada de ataques económicos y financieros contra la Federación Rusa. Creo que los medios, la esfera mediática estadounidense tiene un largo recorrido en la producción de noticias falsas, como la utilización, como la instrumentalización de este tipo de noticias
con el objetivo de canalizar y avanzar en objetivos políticos determinados. Creo que en el caso concreto de lo que ha ocurrido en las últimas semanas, creo que no se puede interpretar lo que ha hecho Bloomberg como un error, creo que no se puede interpretar como una especie de descuido, dado la gravedad de lo que implica una noticia falsa de estas características, y creo que busca seguir manteniendo una agenda de conflicto, una agenda de confrontación inminente que le permita a Washington, digamos, volver a ese estado de tensión creciente que no se va a resolver por la vía diplomática y que está buscando, obviamente, apuntando en dos factores fundamentales. El primero, el Nord Stream 2, el gran gasoducto que suministrará gas a Europa, y obviamente también pensando en el propio funcionamiento y la interacción internacional de la propia economía rusa. La situación entre Rusia y los países occidentales está al rojo vivo. No obstante, no es la primera vez en que la nación eslava se convierte en objeto de acusaciones sin ningún tipo de pruebas.